Barra de Opinión presenta. ¿Qué nos motiva todos los días a seguir dando la lucha? Darle un sentido a la muerte de mi niño y de tantísimos niños sería una ofensa a la memoria de los niños si volviera a pasar algo similar. Daniel Caram es una persona que desconoce esencialmente el lugar que él cree que dirige, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Y las penas que derivan, que se establecieron? Bueno, la principal de ellas es que ellos el próximo 5 de junio, al cumplirse un año, tienen que pedir perdón públicamente en donde están las instalaciones de la guardería ABC, a la misma hora que inició el incendio, aproximadamente a las 2:45 de la tarde. No se hubiera presentado ese evento nunca, como no se hubiera presentado un evento similar en las estancias de desarrollo y bienestar infantil del ISSSTE. Estamos a punto de cumplir ya 11 meses del incendio en la guardería ABC que cobró la vida de 49 niños y dejó lesionados a 70. Y hay muchas cosas que revisar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Julio César Márquez, papá de Yeye. Gracias. Patricia Duarte, mamá de Andrés. Y Gustavo Leal, un profesor, investigador de la UAM Xochimilco, experto además en guarderías, en este tema de las guarderías. Empecemos por los juicios ciudadanos. Ustedes han impulsado una serie de juicios ciudadanos. ¿De qué se tratan estos juicios ciudadanos? ¿Cuántos son? Bueno, gracias, buenas noches. Lo que buscamos nosotros, pues ante la falta de respuesta de las autoridades correspondientes, en el caso de la guardería ABC, es darle voz y dar oportunidad a la ciudadanía para que se exprese, ¿no? Porque la gente tiene una idea y tiene muy claro lo que ocurrió. Pero pues como ha sido históricamente, ¿no? El gobierno nunca ha permitido que uno se exprese o que la voz del ciudadano común valga, ¿no? Pero no es una manifestación, Julio César. No. ¿Cómo es un juicio? Es un juicio similar a lo que podríamos llamar un juicio oral. Muy estructurado. Hay un abogado fiscal, así es, un abogado acusador, hay un juez, hay un jurado, así y es. está el público. Aquí no, lo interesante es que el jurado es el público, o sea, la gente que nos acompaña, la gente que quiera participar en este ejercicio ciudadano, es la gente que emite su voto, ¿no? Harán 3 juicios. ¿Cuáles son los juicios, los 3? Bueno, debido a la complejidad y al grado de niveles de responsabilidad que existe, vamos a llevar un juicio en 3 segmentos. Sí, el primero fue hacia los dueños propietarios de la guardería ABC. El segundo... A ver, invitaron a los dueños a participar en su juicio, ¿no? Así es. ¿Y fueron? No fueron, ni tampoco nombraron un representante, alguien que los defendiera. Pues atendiendo el derecho que tienen ellos de defensa, se les nombró un defensor de oficio. Uh-huh. ¿Sí? El segundo juicio es... Contra el gobierno del Estado, las instituciones del gobierno del Estado, ¿no? De Sonora. Así, del gobierno del Estado de Sonora. ¿Y el tercero? Será contra el Estado mexicano. Y el próximo, si nos dan la fecha, la hora, y nos repiten el lugar para que quienes quieran asistir en Hermosillo a esta práctica de ciudadanía ejemplar, a la que no estamos acostumbrados los mexicanos, y sería muy buena idea que nos acostumbráramos. Sí, el próximo juicio es precisamente el próximo miércoles 5 de mayo. Se va a llevar a cabo en lo que es la explanada del Palacio de Gobierno, en la Plaza Zaragoza, por lo emblemático que es el lugar, ¿no? De que siempre estamos protestando, ¿no? Con el gobierno porque no hemos tenido la respuesta que queremos. Va a ser a las 6 de la tarde, va a dar inicio a las 6 de la tarde, pero se le está citando a la gente a las 5:30. ¿Y van a invitar a quién del gobierno del Estado de Sonora? Pues ahí se va a enjuiciar al exgobernador. ¿Eduardo Burz? Sí, Eduardo Burz, al director de Protección Civil del Estado, a la Triste Candiani, y al secretario de Salud, ajá, así es, y todos aquellos que hayan estado involucrados, ¿no? Y que tengan algún grado de responsabilidad. Okay. Pero hablemos del primer juicio que ya se llevó a cabo. ¿Cómo fue? ¿A qué conclusión llegaron? ¿Son culpables los dueños, sí o no? Sí, la gente se expresó contundentemente, ¿no? ¿Y culpables de qué? Bueno, se habló ahí la fiscal defensora del pueblo, o sea, la representante del pueblo,
mencionó los puntos que se consideraban que habían sido la causa por parte de ellos de que la tragedia tuviera la magnitud que tuvo, ¿no? La muerte de 49 niños y las lesiones de 75 niños. Pues las omisiones que cometieron ellos, el no acatar las normas correspondientes de seguridad, el tráfico de influencias que les favoreció para evitar ser revisados en algún momento, no contratar personal calificado, tener personas no aptas para cuidar niños, todo ese tipo de situaciones que derivaron. ¿Y las penas que derivan, que se establecieron? Bueno, la principal de ellas es que ellos el próximo 5 de junio, al cumplirse un año, tienen que pedir perdón públicamente en donde están las instalaciones de la guardería ABC, a la misma hora que inició el incendio, aproximadamente a las 2:45 de la tarde. ¿Alguna otra sanción? Sí, se les inhabilitó para que sean parte de la nómina del Estado, se les inhabilitó para cualquier puesto público, asimismo por la gravedad del delito a los que ellos incurrieron, se hizo un exhorto a las autoridades jurisdiccionales para que este delito se reclasifique de culposo a doloso. Culposo quiere decir que... No grave. No grave. Así es. ¿Cuántos años de cárcel hay por un homicidio culposo? Los que sean de cualquier forma son una cantidad mínima. Lo importante es que pueden salir bajo fianza. Eso es lo que nos hace a nosotros agravio, ¿no? Lo que nos causa tal agravio. Claro. Y bueno, este juicio no tiene en realidad valor legal. No, definitivamente no buscamos nosotros desligar o deslindar de su responsabilidad al Estado para que lleve a cabo el juicio que se está llevando pero paralelamente. es importante, aunque no tenga un valor legal como tal. Hablemos de la legalidad. En la vida real, por así decirlo, ¿qué penas se han impuesto a los culpables? A los dueños de las guarderías. No, ninguna. Ninguna, ¿no? Ellos siguen tranquilamente llevando su vida y lo hemos comentado varias veces, documentado, pues que siguen recibiendo la protección del Estado. ¿Siguen regenteando otras guarderías? No, eso sí, no. Ellos recibieron una sanción por parte del Consejo del Consejo del Seguro Social. Sí, para llevar a cabo negocios con el gobierno, ¿no? Y por lo tanto ya no pueden. Ahora es importante señalar que este juicio ciudadano sí llega a una claridad y llega a certezas en su proceso. Eso les debe dar a ustedes una tranquilidad. Y nos podrían decir el link de internet para que la gente que quiera verlo lo pueda ver en su totalidad. Allí está todo el juicio. Sí, claro que sí, es www.movimiento5deJunio.org. Los dueños de la guardería, ellos se ven la necesidad de acudir al juez de distrito Raúl Martínez para solicitarle fianza y no tocar la cárcel. Fue el juez que primero les estipuló una fianza de 2,000 pesos. Sí, ahora se portó un poquito más estricto, pero le puso una fianza de 1 millón por cada uno. O sea, eso para nosotros como padres sigue siendo una burla. ¿Cómo es posible que pongan esas fianzas? Pues, pero también se debe a que muchos padres hasta la fecha no han demandado. Y la mayoría de los padres que no han demandado son los padres de niños gravemente lesionados. Claro. Bueno, en el mismo sentido de un ejercicio para alcanzar claridad y certeza, a petición de ustedes, la Suprema Corte de Justicia se propuso hacer una investigación no solamente sobre lo que sucedió en la guardería ABC, esta tragedia lamentable, sino también sobre el sistema completo de subrogación de guarderías. ¿Quién realizó el peritaje en la guardería ABC? Fue una empresa extranjera que nosotros solicitamos a la comisión investigadora que lo llevara a cabo por la desconfianza que teníamos nosotros ante las autoridades que debían hacerlo, ¿no? Entonces sí accedió a la Suprema Corte. La empresa se llama Damac Mullen Company. Son peritos de San Diego, con mucho reconocimiento internacional.
Bueno, lo muy interesante del informe preliminar, Gustavo, es que no solamente la Suprema Corte, al ejercer esta facultad de investigación sobre violación de derechos humanos, decidió hacer un examen o hacer un muestreo de las guarderías del IMSS en particular e investigar, por ejemplo, una cosa que es curiosa, ¿no? Porque a 20 años de la subrogación de las guarderías se preguntan, uno, si es legal la subrogación de guarderías, dos, el estado general de las guarderías del IMSS nada más, y lo que sucedió en la guardería ABC. Pero, digamos, sobre la subrogación ilegal, se determinó que es ilegal. ¿Por qué? Porque es muy interesante el informe preliminar, Katia, en ese sentido, da suficientes elementos como para mostrar esto que es un repliegue estratégico de la responsabilidad del Estado en la prestación directa, con el argumento de que no había recursos. O sea, la cadena que establece el informe preliminar es muy buena. Hay que celebrar que tengamos, gracias a los padres, este informe y la comisión investigadora, porque queda claro que es con Miguel de la Madrid, directamente en ese momento siendo director del IMSS, Ricardo García Sáenz, que aparece un patronato con el modelo que conocemos como guardería participativa. Todavía no tiene el esquema que luego consolidará Borrego con Cedillo y finalmente el cuadro que yo considero letal, el de Santiago Levy con Fox, que hace ya de esto un convenio y un contrato con una cuota asignada por el Estado mexicano. Entonces, el informe preliminar es sumamente útil porque nos permite establecer la cadena causal, podríamos decir, de irresponsabilidad del Estado mexicano que termina en esta figura de la ilegalidad. Es ilegal. Es ilegal porque el informe prueba que no hay, con los elementos que tenemos en la ley, la manera de que terceros estén prestando el servicio de guarderías, porque la ley solo ampara convenios de reversión de cuota. Es decir, si tú eres ley, ¿en qué documento aparece? La ley general, la ley del Seguro Social. Y se establece claramente que no se puede... Párrafo del informe preliminar, y en la conclusión final del informe se dice claramente que la situación de guarderías es un desorden generalizado, como había establecido el protocolo, y se concluye que estas guarderías en el modelo subrogado son ilegales. Déjame pedirte una precisión. Dice la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no se puede subrogar? No hay elementos, dice el documento, para que terceros presten el servicio. Y los terceros están prestando el servicio al ser sujetos de subrogación de una guardería. ¿Por qué llamas letal al modelo del Levy? Lo llamo letal porque ellos ofrecieron ampliar la cobertura y mejorar la calidad. Aquí hay una historia interna que creo que vale la pena conocer. En esta discusión interna del IMSS respecto al problema de la subrogación de las guarderías, hubo un enfrentamiento entre los altos funcionarios que se saldó en la oficina de Los Pinos de Vicente Fox. Vicente Fox es el que autorizó que se caminara por la ruta que señalaba. ¿Y cuál era la discusión? Justamente había un segmento de funcionarios inteligentes, responsables y conocedores de los riesgos que señalaron que depositar a nivel de protección civil la responsabilidad podría conllevar algo que el instituto cuidaba celosamente hasta antes que Santiago Levy diseñara este modelo. Claro. Ahora, originalmente la promesa es que subrogándose iba a haber más guarderías. Menos costo y más calidad. ¿Y se cumplió? Evidentemente que no se cumplió, porque lo que tenemos ahora es que dentro del IMSS sigue habiendo las mismas 140 guarderías del régimen ordinario, que son las seguras, podríamos decir, que había antes de Fox. Y en verdad lo que hicieron fue que la cobertura no se amplió nunca. Estamos en una cobertura, podríamos decir, estancada desde que Levy introdujo este modelo. Y no solo no se mejoró la calidad, sino que terminó en la peor tragedia de la seguridad social, que es el 5 de junio en la guardería de ¿Pero cuántas guarderías más se abrieron, Gustavo, a partir de la subrogación? Aproximadamente 2.300, sí, más o menos. Los últimos informes del director a la centésima asamblea, se abren todas menos esas 140. O sea, sí se abren un chorro, eso todas. Sí. E incluso Levy modifica el contrato, castiga a los prestadores, compromete la calidad, pero sigue adjudicando. Hay este tinte muy de los priistas, ¿no? Es autoritarismo con mala calidad. Yo digo, ¿quién se queda con la guardería? O sea, adjudicación directa, no licitación. Adjudicación directa. Un proceso fuera de control. Ahora, supongamos una buena voluntad en las personas que establecen este esquema de subrogación. Si hubieran sido las personas que subrogaran
bien capacitadas para manejar estas guarderías, si hubiera habido una vigilancia puntual del Seguro Social sobre las guarderías, si no hubiera habido corrupción, tal vez hubiera funcionado el esquema. Lo inquietante del informe preliminar de la Suprema Corte de Justicia es que afirma que hay un desorden generalizado en el otorgamiento de, 1, los contratos, 2, la operación de las guarderías y 3, la vigilancia. O sea, vamos hablando parte por parte de este asunto y sería muy interesante que los padres de hijos que estén en guarderías escuchen con atención estas precisiones que se van a hacer. Hablemos de los contratos. ¿A quiénes fueron subrogadas las guarderías? Bueno, no es posible que en el esquema Levy hubiera, con una mejor regulación, un mejor servicio, por el simple hecho de que la concepción misma del pago al prestador está sacrificando el ángulo central del trabajo en guardería, que es ¿cuál? El desarrollo psicomotor. En una guardería, un infante se está formando. Estamos en el periodo 0-5 años. Y ahí hay que gastar en la capacitación del momento constitutivo de la personalidad. Y el esquema que diseñó Levy era justamente para golpear costos, abaratar, crecer y no permitir de ninguna manera que se superara lo que el IMSS ya tenía. Dado que ahora tenemos un esquema de subrogación, hablemos de la realidad de este desorden. Saltemos el punto de si el mismo esquema no estaba destinado a ser letal como tú lo mencionas. Por ejemplo, en la guardería ABC, ¿era un buen negocio la guardería ABC para los dueños? Sí, por supuesto. Era muy buen negocio, pero sí, por lo mismo tenían al menos 3 guarderías más ellos funcionando. O sea, ¿Cuánto dinero le paga el IMSS por cada niño? Aproximadamente 2,500 pesos. Mensuales. Así es. Que hay que multiplicar por la cantidad de niños en guardería. Había madres que en el mes no ganaban eso. ¿Por qué no se lo daban a las mamás? Claro. Es muy caro. Se supone que es una mucho prestación. Dinero. Bueno, sí es una prestación y ellas pueden trabajar. No es tanto lo que ganen, sino el derecho que tienen ellas también a trabajar, ¿no? Sí. Pero muchas veces por necesidad, claro. pues estás ahí. Sí, bueno, también puede ser, pero a ver, ¿cuánto dinero ahorraba el IMSS en la subrogación? Sí. Bueno, ahí tenemos algunos cálculos preliminares. Aproximadamente, es una cifra que yo evidentemente he construido personalmente, podrían ser lo que está gastando la totalidad del IMSS en este año, deben ser del orden de los 4,000 millones de pesos en la totalidad del sistema de guarderías subrogadas, porque tenemos también las del régimen ordinario. Pero ¿por qué una guardería subrogada es más barata que una guardería que tiene ese es el punto. ¿Cuánto cuestan las que sí maneja el Los IMSS? últimos cálculos lo tiene el IMSS en un diagnóstico de 1994. ¿Cuánto es? Ahí, ahorita no tengo esta cifra clara. ¿Pero es menos o es más? Bueno, ese era el argumento tecnocrático que construyeron desde la Secretaría de Hacienda. ¿Qué tan capacitados estaban los dueños para manejar una guardería? Nada, para nada. O sea, nosotros leyendo sobre lo que ellos estudiaron y no tienen ninguno de los 4 que están como propietarios de la guardería. Socios, ¿verdad? Son 4. ¿Nos dicen sus nombres? Es Marcia Matilde Gómez del Campo Tonela, es Sandra Telles Nieves, Gildardo Urquide Serrano, que era funcionario del gobierno así de Burs. y Antonio Salido Suárez. Ninguno tenía preparación como para estar en pedagogía, o sea, normal, maestros normalistas, para nada que ver con niños. ¿Y los que estaban contratados? O sea, porque ellos eran los dueños, pero contrataban a los que se hacían cargo de la guardería. Las maestras. Bueno, según las normas que rigen, debe ser personal calificado, ¿no? Que tengan estudios o capacitación, ¿no? La gran mayoría, si no es que pues la totalidad de las llamadas maestras, no estaban capacitadas, no tenían estudios, eran cuidaniños realmente. Niñeras. Ahora, ustedes se enteraron de esto hasta después de que sucedió la tragedia de la ABC, sí, ¿no? porque nosotros reconocemos que ellas, en su momento, pues les dan una buena atención como. Pero entonces las maestras no eran realmente maestras. No. Y hubo un momento en que ustedes descubrieron que habían habido maestras encargadas y fueron despedidas de la guardería ABC. ¿Estoy en lo correcto?
Hubo un intento de un grupo de maestras hace algunos años por exigir mejores salarios, mejores prestaciones y mejores condiciones de trabajo. Ajá. Y fueron objetos de represión, fueron despedidas. Por Sandra Telles, así es. Pero a ver, ¿una guardería debe tener medidas de seguridad por ley? Por supuesto que sí. Lo que sucede es que en el esquema de ley, y por eso decía yo que no es un problema de regulación, todo eso se descentralizó y además se colocó a nivel municipal. Ahí es donde estaba el problema. La presidencia municipal de Hermosillo debió de haber supervisado. Claro. O sea, de acuerdo, este era el problema. Ahora, hay algo más que es fundamental en este caso. El proceso de descentralización del IMSS colocó responsabilidades en los delegados, pero el informe también muestra que los delegados no se responsabilizaron. En este caso, el delegado no tomó las decisiones porque, como sabemos, eran adjudicaciones directas. Pero eso es un problema de fondo. Lo entiendo, Gustavo, pero yo creo que parte de ser ciudadanos y estar en una democracia es a veces conceder al gobierno su buena intención y revisar los asuntos a nivel de nosotros, de ciudadanos, ver la operación. Entonces, sin contradecirte, pero sí insisto en que vayamos puntualmente a cómo están operando estas guarderías. Por ejemplo, detalles concretos que además los padres que nos estén viendo pueden ir a confirmar a sus guarderías. ¿Cuántas maestras deben haber por cantidad de niños? ¿Está regulado? Sí. Sí, está regulado. Debe haber una maestra por cada no más de 8 niños. ¿Y así era? No era. En la guardería ABC no era. ¿Cómo era? Pero ese dato no lo teníamos nosotros como papás. Realmente nosotros no sabíamos, pues a veces había hasta 20 o 25 niños por una sola persona. De hecho, al momento del incendio, todo se vino a juntar, ¿no? Ese punto es muy importante, que los niños están prácticamente solos. Había una sola persona por sala cuidándolos. Los dueños buscaban reducir costos de alguna forma y tenían la menor cantidad posible de personal operando a esa hora, que era la hora de la siesta, la hora en que no daban lata para ellos, supuestamente los niños, pues, ¿no? Entonces, había una sola maestra. En algunos casos estaban completamente solos en su salita los niños, según el informe que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento. Vayamos al desorden que menciona el informe de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la vigilancia. En el juicio ciudadano que ustedes hicieron sobre los dueños de la guardería ABC, contra los dueños de la guardería ABC, se menciona que ellos tenían un informe del visitador del Instituto Mexicano del Seguro Social que afirmaba que la carpa que cubría el techo era inflamable, y cito textualmente, como gasolina. Entonces existía ese informe, llegó a los dueños, ¿no? ¿Y los dueños qué hicieron? Sí, aparece en el expediente, ¿no? Desde el 2005. Y volvió a ir el visitador y checó y estaba todavía la carpa. ¿Y qué hizo el visitador? Nada, allí es el problema, que no se le dio seguimiento, es donde empieza a hablarse de la responsabilidad compartida, pues, ¿no? Los dueños por hacer caso omiso, por ignorar completamente las recomendaciones, y el Seguro Social pues también por seguir permitiendo que operara la guardería en esas condiciones, ¿no? Claro, porque muchos de los informes del IMSS, ¿no, Gustavo? Dicen, o de la defensa de Molinar Orcasitas ahora dicen, no, sí se revisó y está este documento. Bueno, sin embargo, no se hizo nada, es decir, ¿realmente se vigilaba o hay algún grado de corrupción aquí? Es que es el problema. El modelo no daba para vigilar, dada el extrema territorial del IMSS. Se hubiera podido evitar como testimonia. Por ejemplo, este mes acaba de ser evacuada una en Matamoros, acaba de ser una evacuada en Acapulco, y por no tomar más tiempo aquí, no les reconstruyo lo que yo organicé hasta diciembre. O sea, el modelo no funciona. ¿Y fueron cuántas o qué, en resumen? Mira, las que yo documenté deben ser más de 60 en un promedio. Evacuadas después del por motivos evacuadas de seguridad. Por diferentes motivos, sí. Hermosillo se evacuó otra, ¿no? Y de las consideradas, de las más seguras, se operan directamente por el IMSS. Allí en la subdelegación del IMSS fue evacuada una por... ¿Y quién ordenó evacuarla? Pues ahí sonó la alarma, ¿no? Supuestamente había una fuga de gas, pero se manejaron con total reserva. Llegó el ejército, llegaron
pues los cuerpos de emergencia, ¿no? Pero pues no se dijeron los motivos por los que se había... Allí, de nuevo, en el informe del visitador del Seguro Social hay un asunto muy grave. Habla de que ya checó las salidas de emergencia de la guardería ABC. No existían salidas de emergencia. Sí, la guardería estaba muy maquillada. Estaban las puertas en las salitas de los lactantitos, que eran las salitas que daban a la calle. Ajá. Había puertas, sí, pero esas puertas estaban selladas, estaban con llaves. ¿Estaban selladas? O sea, nosotros no teníamos acceso a esos lugares. Estaban selladas, Había es decir, otro portón cerradas. que también tenía Sí. candado, o sea, no teníamos acceso a lo que era el patio donde estaba la otra puerta. Entonces mucha gente nos pregunta a nosotros, o sea, no se dieron cuenta, es que ahí estaban las puertas, pero no sabíamos que estaban selladas. Y incluso decía puerta salida de emergencia. Así, arriba de la puerta. salida de emergencia. Nosotros no sabíamos que la puerta de emergencia tenía ciertas medidas, pues eso pues el grueso de la población no lo sabe, ¿no? Pero este visitador, ¿ustedes suponen, saben, si hubo algún acto de corrupción? Es muy probable, o sea, que tanto los de Protección Civil como las personas del IMSS que iban a checar lo que era la seguridad de la guardería, ellos podían hacer sus anotaciones y todo, pero al momento de exigir que hicieran los cambios necesarios, claro que no podían ponerse muy pesados ellos porque se estaban poniendo en contra de los dueños de la guardería, que eran gente influyente, parientes de Eduardo Burrs, o sea, parientes del presidente de la República. ¿Tú crees que lo iban a hacer? Sí, o sea, hablamos de un soborno no necesariamente económico, sino para no quedar mal con alguien. Para no quedar mal con él, que no les rezo culpabilidad por eso, ¿no? Por supuesto. Una falta de profesionales. Así es. A ver, volvamos a los resultados del informe preliminar de la Suprema Corte. Se hizo un muestreo de guarderías, ¿no? Además de revisar documentalmente todas. Se llegó a la conclusión de nuevo de que hay un desorden generalizado y todo, pero sobre todo algo muy importante, que yo creo que el caso de la guardería a veces puede repetirse en cualquier momento, ¿no? Sí, lo dice textualmente, ¿no? Sí. Lo dice. Entonces, estos son algunos de los detalles, ¿no? Solo 14 de 1,480 guarderías cumplen con los requisitos necesarios para funcionar. 14 de 1,480. O sea, 0.3% cumple cabalmente con los requisitos exigidos por su funcionamiento. ¿Cómo es esto posible? No es un caso aislado. La guardería ABC pudo haber pasado en cualquier parte de la República y puede volver a pasar, es lo más triste. Yo, de hecho, yo he platicado con ciertas personas del IMSS, funcionarios aquí a nivel nacional, y o sea, ya el informe preliminar de la Corte ya lo dijo. O sea, y no creo que no lo haya hecho si no tuviera argumentos fuertes como para hacerlo. O sea, ¿qué va a hacer el IMSS? Si ya dijo que es ilegal, es un desorden generalizado. Uh-huh. O sea, tienen que pensar en qué van a hacer con todos estos Patricia, niños. Este informe data de después del trágico incendio de la guardería ABC y, sin embargo, detecta que la mitad de las guarderías carecen de constancia de protección civil vigente y que casi el 30% no tiene el visto bueno de los bomberos. Así es. Daniel Caram hace un par de meses dijo que hoy las guarderías del IMSS eran más seguras que nunca, ¿no? No, por supuesto, como estaban antes, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, pues una vez más, o sea, ¿qué podemos pensar nosotros? ¿Cómo pueden operar las guarderías si el máximo responsable, el director del IMSS, o está engañado o miente con todo conocimiento, ¿no? O sea, no se puede esperar ¿Está nada engañado o miente, Gustavo? Daniel Caram es una persona que desconoce esencialmente el lugar que él cree que dirige, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es uno de los nombramientos más desafortunados que ha hecho, de los muchos que hay de Calderón, y que junto con Molinaro Casitas, ¿verdad?, van a ser evidentemente sancionados en ese informe final, que es el que estamos esperando. Las pocas guarderías que ahora regentea el Seguro Social tienen una mejor calidad que la subrogada. Por supuesto, no se hubiera presentado ese evento nunca, como no se hubiera presentado un evento similar en las estancias de desarrollo y bienestar infantil del ISSSTE. ¿Cumple con todos los requisitos? No solo están atendidos por gente profesionales como tú, tu trabajo, como yo en el mío. Jamás hubiera sucedido lo que sabemos que pasó en las guarderías, que por sacrificar costos se habilitaban personas y se habilitaban espacios. A propósito, de nuevo, yo quiero insistir en esto de los padres que nos estén viendo. Denos el resumen de su experiencia. ¿Qué tienen que ir a verificar los padres en las guarderías a donde están asistiendo sus hijos? Sin omitir que deben de pedir los informes de vigilancia del Seguro Social
copia de los informes y ellos mismos ir a checar que lo que dice allí corresponde a la realidad de la guardería. Pero denos un resumen. Para empezar, tienen que tener muy claro que tienen derecho a los padres, así como nosotros pensamos que no podíamos ir más allá de lo que era el filtro o la recepción para exigir o checar algo, ¿no? Tienen derecho a hacerlo, de exigir, de documentación, para ver si el personal es calificado, si es personal profesional, de verificar que cumpla con las condiciones de seguridad, que tenga las revisiones de protección civil, de bomberos, y físicamente verificar que haya salidas de emergencia que cumplan con las normas, que las califiquen como tales ¿Cuántas maestras por niños? Podemos hablar de una maestra por no más de 8 niños, ¿no? Así es. Y incluso se habla, eso habría que verificar nada más ese punto, Gustavo, si me ayudas, el espacio que debe tener cada niño. O sea, debe haber un número total, una capacidad total de niños por metros cuadrados. Ajá, por 2 metros. Y además, en la legislación original del IMSS está perfectamente establecido que son espacios habilitados ex profeso para eso, que es lo que se barrió completamente. Patricia, tú como maestra, tú eres maestra, si un padre detecta que no se cumplen estas normas, ¿qué debe de hacer? Exigir que se modifique. ¿Exigir a quién? Directamente ahí es la inmediata encargada de la guardería, la directora. Y si la directora hace caso omiso a eso, ir a las instancias que siguen. Que sería el IMSS, sería Protección Civil, o sea, sería la Secretaría de Educación y Cultura también, o sea, en el caso de Sonora, ¿no? Y con todas las autoridades correspondientes en esto, ¿no? Y también el chiflar el silbato, ¿no? Decir, comunicárselo a los otros padres. Y en la última instancia sacar a su hijo si no le hacen caso, ¿no? Si yo hubiera tenido esa oportunidad. Sí. Es importante eso que comenta que la gente, las mamás que nos están escuchando, porque últimamente ha habido a la página de nosotros, nos han llegado muchos correos de mamás preocupadas por las situaciones de sus guarderías en diferentes partes de la República. Entonces es muy importante que tomen nota de lo que se está hablando ahorita aquí, ¿no? Para que vean lo que pueden hacer, ¿no? Incluso ventilarlo a través de los medios, porque eso es lo que le duele al sistema, al gobierno, que mediáticamente los dejen. Que hagan notar su deficiencia. Exactamente, los dejen. Pues para eso sirven los medios, ¿no? Para comunicarnos entre nosotros. No todos. Algunos como ustedes. A ver, 2 pasitos para atrás, aunque esto es tremendamente importante. ¿Ustedes confían en el nuevo ministro ponente de la Suprema Corte? ¿Qué les pareció la petición reiterada del ministro Franco de retirarse? ¿Qué expectativa tienen en el fallo de la Suprema Corte? Bueno, definitivamente nosotros pensamos que sí fue un movimiento extraño el del ministro Franco, ¿no? Pero si como oficialmente lo manejó, que era en aras de darle una mayor transparencia a todo por la sensibilidad que hay en el caso de la guardería, a veces pues a la ponencia que se va a presentar, pues está bien que se haya hecho, ¿no? Y por supuesto que esperamos nosotros que el nuevo ministro Saldívar, el que está llevando a cabo la elaboración de la ponencia, pues cumpla con las expectativas que hay y que correspondan al grado, pues. Pero a ver, al investigador. Pati, ¿cuál es tu expectativa del fallo de la Suprema Corte? ¿Qué te gustaría? A mí me gustaría en el fallo de la Suprema Corte que se agregara, ¿sí? A mí en general se me hizo muy bien, en general, lo que el dictamen preliminar de la comisión, pero sí hubo una falla. Ajá. Una falla y muy grave. No es cierto que haya habido más que un caso de negligencia médica. En nuestro grupo de padres que estamos con el mismo abogado y de los que están dentro del movimiento 5 de junio, al menos hay 4 casos, ¿sí?, de negligencia médica y 2 muy relevantes, que es el caso del niño Juanito Fernández y de Daniela Reyes. Estos niños fueron tratados en Guadalajara. Nosotros estamos seguros que si ellos hubieran sido trasladados a Shiners, no se les dio esa oportunidad. El director del NIMSS no le dio la oportunidad de salir de aquí de México. Ellos, a pesar de las lesiones que tenían, hubieran sobrevivido. A Danielita Reyes la dejaron salir a Cincinnati hasta cuando ya el seguro de ahí de Guadalajara no pudo hacer nada por ella. La mandaron a Estados Unidos a morir nada más. Entonces ellos, la comisión investigadora dice que se basaron mucho en lo que hizo la CONAMED. La CONAMED en ningún momento se acercó a los padres de familia y preguntarles
qué fue lo que ellos vivieron, ni tampoco tuvieron acceso a los expedientes de los niños. En el caso del expediente de Juanito, hay muchos datos que no concuerdan, lo manejan como un niño de 2 años, después lo manejan como un niño de 5 años. Entonces, a mí nadie me asegura que al niño le hayan aplicado un medicamento de acuerdo a la edad que le habían puesto de 5 años. Entonces, hubo mucha negligencia médica y no es cierto que haya habido más que un caso. Es ahí donde yo digo que la comisión investigadora le falló mucho y también le falló mucho en mencionar nombres. Como Santiago Levy. Para mí siempre ha sido uno de los responsables, Santiago Levy, porque él fue el que diseñó este esquema de subrogación y lo acató lo que es Juan Molinaro Casitas, ¿no? Y yo lo que espero del fallo es que agreguen más y que no quiten a nadie de los que ya están. Okay. Vamos a conclusiones rápidamente. Lo que deja claro el informe preliminar es que los trabajadores y las trabajadoras mexicanas tienen derecho a seguro social y el seguro social por ley está obligado a otorgarles la prestación de las guarderías. Y esto el seguro social no lo ha cumplido al subrogar las guarderías a privados. Está en una situación de ilegalidad. Si el Estado retoma su obligación de dar la prestación de guarderías a cada trabajador y trabajadora mexicanos, ¿cómo se debe garantizar su seguridad? Que le den oportunidad a los padres de familia que sean parte de la guardería, así como se manejan en las escuelas públicas y privadas, donde hay una sociedad de padres de familia. Lo mismo debe pasar a las guarderías. Tienen que ser parte de los padres de todo. Así es. Que sepan de los reglamentos internos. Exacto. Que existen. Sí existen, ¿no? Sí, la posibilidad de mantener el esquema de subrogación. Casi me da risa hacer esta pregunta porque ya me temo lo que me van a decir. De una manera bien vigilada, ¿les parece una posibilidad atractiva? Por supuesto que no, porque nadie nos asegura que en un futuro vayamos a volver a lo mismo. Pues. Que no fue el sistema que mató a nuestros hijos y yo no estoy de acuerdo que siga con eso, y más si la Corte ya está diciendo, que aunque sea preliminar, que es ilegal. ¿Y qué sugieren? Que el IMSS se haga cargo como debe de ser de las guarderías. De todas. Así es. Yo le pago al IMSS y él me tiene que responder a mí. Yo metí a mi hijo a la guardería ABC ignorando que era una guardería subrogada, porque en ningún momento a mí me dijeron que era subrogada. Yo lo único que decía que tenía bueno el IMSS eran las guarderías. Y mira lo que pasa. ¿Qué suponen que va a suceder con este informe preliminar de la Suprema Corte de Justicia? No tiene carácter vinculatorio, es decir, nadie está obligado, ninguna autoridad está obligado a tomar medidas a raíz de este informe, pero ¿qué suponen que va a suceder? Bueno, primero estamos seguros que va a ir en el sentido que sí hubo violaciones graves a las garantías individuales, ¿no? Ese es lo principal que está buscando ventilar, ¿no? Y lo otro que esperamos nosotros es que el Estado acate las recomendaciones, que las observaciones que haga la Suprema Corte de Justicia. De buena fe. De buena fe y de cualquier forma nosotros vamos a utilizar el informe, lo que dictamine el Pleno de la Suprema Corte para pues de alguna forma fortalecer nuestro proceso jurídico, ¿no? En caso contrario, ¿qué podríamos hacer los ciudadanos para apoyar a que suceda esto? Pues nosotros como grupo tenemos decidido ir hasta donde sea, ¿no? Si no es aquí en México, salir al extranjero, buscar instancias internacionales, pero pues esperemos que la ciudadanía pues levante la voz, que no haya necesidad de eso, porque nosotros está la capacidad de lograr cambios, nosotros como ciudadanos, ¿no? Para mantenerse en contacto con ustedes es la página oficial del Movimiento 5 de Julio, ¿no? ¿Lo repetimos? Es www.movimiento5dejunio.org. El 5 es con el número, ¿no? ¿Cuál es tu análisis de lo que pasará ya una vez conociendo el informe preliminar en la Suprema Corte y cuál deben ser las conclusiones? Yo estoy particularmente escéptico al comportamiento que pudiera tener el Poder Ejecutivo de Calderón, porque tenemos la evidencia catastrófica desde mi punto de vista de la primera declaración del entonces procurador Eduardo Molina Mora, quien dijo que los delitos, si es que los hubiera, no eran graves, ¿verdad?
Tenemos también la evidencia de las declaraciones de Caram respecto a que la guardería era segura horas después de la tragedia. Y tenemos también la evidencia de que Calderón no tiene la sensibilidad de darse cuenta que 49 muertes y 75 niños lesionados en una institución de seguridad social es una tragedia que en cualquier democracia efectiva hubiera llevado a la caída del gobierno. Y por tanto, yo no creo que él vaya a tomar cartas en el asunto. Por tanto, aún después de tantas ya lo debería haber hecho, debería haber ¿no? inmediatamente pedido la renuncia de Molinar, no solo ahora que está presuntamente involucrado por el informe preliminar, sino debería haberlo hecho desde el mismo momento en que se supo que él había renovado este contrato en especial. Y muchos otros. Yo creo que lo que podemos esperar es esto. Primero, debe quedarle muy clara al ministro Saldívar en términos de que no puede ir atrás de lo que estableció el informe preliminar. Lo segundo, yo espero que el Poder Legislativo intervenga de una manera más amplia y sería fundamental que esa comisión fuera en el sentido de lo que tú decías, Sabina, que es ¿qué se puede hacer como ciudadanos? Abrir un debate nacional sobre las opciones frente al modelo de subrogación. Julio César Patti, a 11 meses de esta tragedia, ¿qué los motiva todos los días a seguir dando la lucha? Mira, para todos los padres que estamos en esta lucha incansable, porque jamás nos vamos a cansar, nos motiva la justicia para nuestros hijos, pero principalmente darle un sentido a esto, darle un sentido a la muerte de mi niño y de tantísimos niños. Sería una ofensa a la memoria de los niños si volviera a pasar algo similar. Y nosotros no queremos que pase otra vez. Por eso es que nosotros seguimos luchando e invitamos a la gente que nos apoye en esta lucha, porque debe de ser de todos los mexicanos, a que alce la voz, a que exija sus derechos para que no vuelva a pasar un 5 de junio. Nunca más nada. Sí, así es, nunca más nada. Muchas gracias. Gracias. Barra de Opinión presentó.